Qué bueno es el Señor. ¿Qué tal si buscan conmigo en sus Biblias 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 20? 1 Corintios 15, versículos del 14 al 20. Quiero hablarles muy brevemente de la vigencia de la resurrección, y para enfatizar más, para reiterar en tu vida. Es decir, cuando decimos vigencia, ya estamos hablando de qué es en tu vida. La vigencia de la resurrección, para enfatizar de nuevo en tu vida. En otras palabras, no solamente vamos a reconocer el hecho de la resurrección, sino vamos a responder a la pregunta, bueno, ¿y qué? Jesús resucitó, ¿y qué? Y no solamente ¿y qué?, sino ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que yo debo hacer a raíz de la resurrección? El apóstol Pablo precisamente responde a esta pregunta. Quiero que vaya conmigo allí, en la primera carta a esta iglesia en Corinto. Corinto está en Grecia. Hace unos casi 3 años ya tuve la oportunidad de ir y visitar Corinto. De hecho, aunque fue una iglesia, fue una ciudad muy prominente en el contexto bíblico. Cuando usted hoy por hoy va a Grecia y va a Corinto, no hay mucho en Corinto. Pero eso es un tipo adicional, me pagan después. No estoy jugando. Mi esposa me dice que no debo hacer chistes y de verdad, a veces hago chistes que no tenía que decir. 1 Corintios 15, del 14 al 20. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles, decía Pablo, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque decimos que hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, en otras palabras, si no hay resurrección, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Me encanta lo que dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Le doy un aplauso fuerte. Él sí resucitó de los muertos. Esto, por supuesto, lo escribe Pablo a estos cristianos que vivían en Grecia, en Corinto, y deja muy claro algo que es esencial y es la razón por la que estamos aquí hoy. ¿Por qué celebramos Domingo de Resurrección en la forma que lo hacemos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué le hemos dicho que no al pecado, a las pasiones de la carne? ¿Por qué le hemos dicho que no, aparte de nuestro carácter, aparte de nuestras actitudes? ¿Por qué tenemos que venir cada día a la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque la resurrección fue una realidad, y una realidad que trasciende, una realidad que va más allá de un hecho histórico, más allá del siglo pasado y del anterior. La resurrección nos cambia a ti y a mí hoy. Ahora, ¿cómo sabemos de la resurrección? ¿Quién nos dijo de que Jesús resucitó? Bueno, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de los evangelios nos habla en una forma diferente quizás acerca de la resurrección. Cuando hablamos de Mateo, Marcos y Juan, no Lucas, Mateo, Marcos y Juan, estamos hablando de testigos visuales, testigos presenciales, ¿ok? De modo que la resurrección puede ser un caso comprobado en cualquier corte respetable en cualquier lugar del mundo a lo largo de toda la historia. La resurrección es un caso comprobado en cualquier corte respetable a lo largo de toda la historia, porque habían testigos visuales y testigos presenciales que estuvieron allí antes de la crucifixión, antes de la muerte, y conocieron a Jesús resucitado. Y porque ellos nos dicen, pues eso tiene un peso que es indubitable. No se puede negar, nadie le puede borrar de la historia. Simplemente fue realidad, que le guste a quien le guste. Y pues nosotros
celebramos precisamente eso. Ahora, no solamente estos son testigos visuales, sino que Lucas, el otro escritor de los evangelios, Lucas no fue uno de los 12 que estaba con Jesús. Sin embargo, Lucas fue un gran amigo y fue discípulo del apóstol Pedro. Tanto así que algunos dicen que el evangelio de Lucas podría bien ser nombrado el evangelio de Pedro en la letra de Lucas, porque Lucas era médico, era estudiado, era historiador. Entonces, Lucas llega a conocer acerca de la resurrección a través de Pedro, que sabía muy bien, cognitivamente y emocionalmente, sabía muy bien acerca de la resurrección. Entonces, vemos allí los testigos visuales, los testigos presenciales. Ahora, algo importante acerca de todos ellos es que no solamente eran testigos visuales, sino que también eran personas transformadas. Todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos. Todas las personas, hago énfasis en todas, que tuvieron una relación real y personal con Jesús, fueron transformados y fueron llenos de vida. Todos fueron llenos de propósito, de valor, de significado, algo que solamente lo puede dar el Señor Jesús. Cuando digo todos, estoy diciendo que no hay un tipo de persona, no importa cuál haya sido la historia, no importa cuál haya sido la formación teológica, emocional, en cuanto a en el hogar, no importa. Si una persona en aquel entonces y hoy conoce a Jesús y tiene una relación real y personal con Él, esa persona va a ser transformada. Esa persona va a ser llena de vida, llena de propósito, lleno de valor. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Amén. Ahora, si miramos a estas personas, a los mismos de los que escribieron los evangelios, podemos ver allí a personas comunes, simples pescadores. Fueron los primeros discípulos. El primer discípulo fue Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando conoció a Jesús, dejó de seguir a Juan el Bautista y comenzó a seguir a Jesús. Y enseguida le presenta a Jesús a su hermano Pedro. Y Pedro le presenta a Jesús a sus compañeros de pesca, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Y después a Natanael. Y así es como pescadores comunes, personas comunes. Jesús se encuentra con la persona común y todos ellos cambian. Todos ellos son llenos de valor, de propósito, de significado. Todos son llenos de vida. Pero no solamente las personas comunes, sino líderes religiosos. Las personas pueden pensar que alguien religioso tiene una relación con Dios, pero no necesariamente. Hay muchas personas que pueden saber mucho de la Biblia y tener cero relación con Dios. Porque ir a la iglesia, como lo que decimos hoy, tal cosa no existe, pero ir a la iglesia, para que todos me entiendan, no necesariamente representa o significa o es sinónimo de que esa persona tiene una relación con Dios. Hay quienes pueden saber mucho de Biblia, hay quienes pueden levantar la mano, pueden cantar mucho, hay incluso quienes pueden llegar a ser líderes espirituales, líderes religiosos y estar muy lejos de Dios. Y en el contexto de Jesús, mientras estaba en su ministerio público, tenemos el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, celoso de la ley, escriba, sabía el Antiguo Testamento de memoria. Sabía el Antiguo Testamento de memoria. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús también se acerca a las personas religiosas, a las personas confundidas. Hay hoy por hoy muchas religiones en todo el mundo. Hay personas que, aunque son religiosas, y algunas en religiones en que Cristo es la persona que adoramos, aún así no conocen a Jesús. El Señor está buscando todavía a ese tipo de personas para tener un encuentro real y personal con ellos y no dejarlos en la religiosidad, no dejarlos en la frialdad de la religiosidad, sino darles vida, darles propósito, darles significado. ¿Qué tal con los golpeados por la vida? Estoy hablando de diferentes tipos de personas. Los golpeados por la vida. Le acabé de hablar de Nicodemo. Eso está en el capítulo 3 de Juan. Es precisamente con Nicodemo con quien estaba hablando Jesús cuando
dijo las palabras que todos conocemos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso fue con Nicodemo. Usted pasa la página o pasa el capítulo, llega al capítulo 4 y se encuentra con otro tipo de persona, con la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba confundida, adoraba en un lugar equivocado, pero ni siquiera sabía lo que era adoración realmente. Pero no solamente su contexto o su background religioso, sino que había tenido 5 maridos. Y en las palabras de Jesús en la conversación con esta mujer samaritana allí en el pozo, con quien estaba viviendo no era su marido, lo cual nos habla de las heridas que había en el corazón de esta mujer. Y cualquiera puede pensar de inmediato que es una mujer inmoral, la inmoralidad. Bueno, Jesús se acerca también a las personas inmorales. Y no hay cantidad de pecado, no hay cantidad de inmoralidad que pueda borrar el amor de Jesús. Sí, el Señor también transforma y cambia a personas que fueron inmorales y llegan a ser morales y santas, hijos y hijas de Dios, porque Dios realmente transforma y llena de propósito, de valor y de significado a todo el que le encuentra, también a personas inmorales. Pero cuando vemos a esta mujer samaritana, no solamente vemos a una mujer inmoral, sino que vemos a una mujer maltratada por la vida. Es decir, cuando usted entiende el contexto judío de un matrimonio, el esposo podía divorciarse de la mujer, pero no viceversa. De modo que esta mujer en realidad había sido despreciada, no por uno, sino por 5 hombres. 5 hombres. Y con el que estaba viviendo ni siquiera se había casado, quizás por vergüenza. Por vergüenza fue que fue al pozo a la hora que fue al pozo. Había muchas heridas en el corazón de esta mujer. Y cuando el Señor la encuentra, esta mujer cambia para siempre. Permítame decir esto. Hay un dicho popular que dice: árbol que nace torcido. ¿Se saben ese versículo bíblico? Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Es una mentira. Dios sí endereza troncos y los cambia para siempre. Yo sé que muchas veces hay personas que han creído eso. Gente que han sido maltratadas por la vida, gente que han sido maltratadas y despreciadas por familiares, gente que han sido marcadas y han sido abandonados. Y alguien puede pensar que alguien así no hay quien lo enderece, no hay quien lo llene de felicidad, de amor, de gozo, de paz, de alegría, de propósito, de significado, de valor. Pero Jesús sí lo puede hacer. Y Él también está buscando ese tipo de personas. Nada de eso detiene al Señor Jesús. ¿Qué tal si hablamos de los ricos? Hay una mujer muy conocida en la Biblia, fue hasta la cruz, hablando de Semana Santa, cuando los discípulos no estaban allí, la mayoría de ellos, esta mujer estaba allí. María Magdalena era María Magdalena porque era María de Magdala. Y solo el hecho de que era conocida como María Magdalena nos deja saber, solo eso nos deja saber la influencia que tenía esta mujer por el dinero que tenía esta mujer. Jesús cambia también a ricos. En Israel, en aquel tiempo y todavía hoy por hoy, el nombre María es muy popular. No es casualidad que la madre de Jesús se llamaba María. No es casualidad que habían 3 Marías en la cruz. Cuando la crucifixión habían 3 Marías. ¿Han escuchado el dicho popular, las 3 Marías? Bueno, es las que estaban allí en la cruz. Hay muchas Marías en la Biblia. ¿Por qué? Porque Miriam, o traducido María, era la hermana de Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Consecuentemente, muchas mujeres se llamaban María. Para que alguien en una ciudad fuera conocida como María. ¿Cuál María? Hay miles de Marías, quizás en Magdala. María, la de Magdala, era una persona prominente, era una persona que tenía mucho dinero, que tenía mucho potencial. ¿Y qué tal si hablamos de otra María? María, vaga redundancia, lo que acabo de decir, María y Marta. María y Marta, las hermanas de Lázaro de Betania, ¿se acuerdan? Cerca de Jerusalén. Vivían en la casa del pobre, eso significa Betania, la casa del pobre, pero ellos no eran pobres, estaban allí como una misión, estaban allí haciendo obra misionera. ¿Saben por qué? Yo sé que no eran pobres, que tenían mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque María, la hermana de Marta, cuando Jesús está en su casa, ella va y derrama en los pies de Jesús un perfume tan costoso que equivalía al salario completo de todo un año de una persona.
Alguien que puede derramar ese perfume en los pies de alguien es alguien que tiene dinero. Jesús también llega a las personas que tienen dinero. De hecho, permítame decir esto, muchas veces cuando pensamos en evangelismo y pensamos en alcanzar a las personas, pensamos en alcanzar al pobre o al mendigo o al que no tiene nada o al que es adicto y demás. Los ricos también necesitan a Cristo, porque no hay cantidad de dinero que pueda llenar el corazón del hombre. Solo Cristo llena el corazón del hombre de significado, de propósito, de gozo, de alegría. El dinero puede dar alegría por un momento, pero después se va. Solo Cristo transforma las vidas de una forma permanente y para siempre. De modo que no solamente cambia la vida de los comunes, cambia la vida de los religiosos, de los golpeados por la vida, también cambia la vida de los ricos. Si vamos a las masas y vamos a los evangelios y vemos el ministerio público de Jesús, vamos a descubrir que seguían a Jesús. ¿Saben por qué? No solamente por la enseñanza, sino por lo que Jesús hacía. No solamente por la enseñanza, sino por lo que hacía. Los milagros que hacía. Eso es un ministerio de sanidad. Los milagros que hacía. Cuando multiplicaba los panes y los peces y le daba de comer a muchos, ¿verdad? Cuando bendecía a las personas. Jesús tenía un ministerio público que alcanzaba también a los pobres, a los enfermos, a los hambrientos. Los servicios sociales que hizo Jesús. ¿Qué tal si hablamos de los endemoniados? ¿Cuántas veces Jesús se encontró con un endemoniado? Permítame decirle que no hay persona que conozca a Cristo que no sea libre y que no hay atadura significante que Jesús no pueda romper. Hablo de una comunidad latina, yo soy cubano, no hay palero, ni santero, ni satanista, ni que haya vendido su alma al diablo. Las almas son de Cristo, Él es el creador y le pertenecen a Él. Y cuando alguien que se encuentra con el Señor Jesús es transformado para siempre. Yes. ¿Qué tal si hablamos de los altos funcionarios en el gobierno? Podemos pensar, por ejemplo, en Mateo. De hecho, los evangelios, el primero es Mateo. Mateo escribió un evangelio, pero Mateo antes era llamado Leví. Y Leví era un cobrador de impuestos. Y para ti, para mí, un cobrador de impuestos es un funcionario más. Usted no piensa nada malo cuando va a pagar los impuestos al condado, a ningún lugar así, ¿verdad? Bueno, para el pueblo de Israel, en aquel tiempo precisamente, significaba algo totalmente diferente. Era lo peor en la sociedad. Era alguien totalmente corrupto. Para que un judío viera a un judío representando al partido opositor, en este caso los romanos, cobrándole cobrándole impuestos a los judíos, eso era despreciable. Quizás nosotros no lo podemos entender, pero era despreciable. Y aún más porque ese tipo de personas siempre terminaba siendo corruptos. Personas que se vendían, personas que robaban, y así era Mateo, quien nos escribe el primero de los evangelios, pero también altos funcionarios del gobierno, con dinero también, cuando se encuentran con Jesús, son transformados, llenos de vida, llenos de propósito. ¿Qué tal los profesionales? Hablamos de Lucas, quien era amigo de Pedro, discipulado por Pedro. Lucas fue alguien único, porque Lucas era médico, medicina. Pero además de ser doctor en medicina, ser médico, era también un historiador. A ver si usted encuentra a alguien en nuestra sociedad hoy que es un historiador y al mismo tiempo médico. Bueno, esa persona tan educada, tan preparada, tan útil en las manos de Dios, era Lucas. Todo lo que estoy diciendo es que cuando cualquier tipo de persona se encuentra con Jesús, es lleno de vida. Es lleno de vida. Yo no sé quién tú eres, yo no te conozco, pero yo sé con toda certeza que Jesús te ama y Él quiere llenar tu vida de valor, de sentido, de significado, como la hizo con cada uno de estas personas que hemos hablado. ¿Qué tal si miramos un poquito más profundo? El denominador común de todas estas personas es pecado. Todos eran pecadores, más perdón. Pecado, más perdón. Si miramos a Pedro, por ejemplo, Pedro hizo algo muy bajo, muy sucio, aunque no necesariamente era inmoral en cuanto a la sexualidad y demás, sí lo era.
en cuanto a la relación personal. Alguien que haya conocido a Jesús personalmente, físicamente, hablado con Él, comido con Él, y que haya dicho 3 veces, ni siquiera lo conozco, no sé quién es. Más bajo no pude caer, ¿verdad que sí? Pedro recibió perdón. Pedro necesitaba el perdón porque era pecador. Si pensamos en Nicodemo, ¿por qué razón Nicodemo le hubiera dicho a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque toda su religiosidad no podía salvarle, porque todavía era muy consciente del pecado que había en su vida. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo perdona, porque en Jesús encontramos siempre eso, el perdón a nuestros pecados. La mujer samaritana, ni decir. ¿Cuántas veces la vida nos ha tratado de una forma y eso nos ha llevado a hacer las cosas sin importancia, a vivir la vida loca sin importar? Porque al final, si me han hecho tanto, y uno vive una vida desordenada y loca como la mujer samaritana, había mucho pecado, pero más había perdón. Más había perdón. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay cantidad de pecado que pueda apagar el amor del Señor. Y el amor del Señor puede vencer todo pecado y puede restaurar y puede llenar a toda persona, no importa la cantidad de pecado, llenarla de amor, gozo, alegría, paz, significado. Ya les hablé de Mateo. ¿Qué tal Pablo? Y luego le digo de Tomás. Quiero pasar a lo último. ¿Por qué la resurrección lo cambia todo? ¿Por qué la resurrección lo cambia todo? Todos estos discípulos, cuando fue crucificado el Señor Jesús, solamente hubo uno, Juan, que llegó a la cruz. Solamente hubo uno que fue fiel siempre. Los otros 10, por supuesto, ya Judas sabía, él era el infiel por naturaleza, no estaban allí. Cuando resucita el Señor Jesús, ¿dónde estaban estos discípulos? Estaban encerrados en una casa con temor. Y tenían que tener temor porque se habían matado a su líder. ¿Quiénes eran los próximos? Ellos, ¿verdad? Poco después, los discípulos habían regresado a hacer lo que hacían antes. Se fueron a pescar. Pedro, Juan, Santiago. Había mucho temor. ¿Qué hizo la diferencia? Cuando ellos se encontraron con Jesús resucitado. Cuando ellos se encontraron con Jesús resucitado, eso hizo la diferencia. No solamente el hecho de que se hayan encontrado con Jesús resucitado, sino las implicaciones de eso. Eso significa, ellos entendieron que no eran palabras nomás, porque cualquiera puede decir: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello, yo soy aquello, yo tengo poder para hacer esto, pero no cualquiera resucita, ¿verdad? De modo que cuando Jesús resucita y se encuentran con Jesús resucitado, están viendo frente a ellos en una forma visible, tangible, medible, palpable, están viendo el cumplimiento de todo lo que Él había dicho. Entonces, todo lo que Jesús dijo, todo el mensaje del Evangelio es verdad. Entonces tú y yo tenemos vida eterna en realidad. Entonces en realidad Él tiene un plan para nosotros. Fue a preparar un lugar para nosotros. No solamente el hecho de conocer a Jesús resucitado validaba su mensaje, sino que validaba también el Antiguo Testamento. Ya que si usted estudia el ministerio público de Jesús, cada vez que hablaba citaba el Antiguo Testamento. De modo que estaba validándolo. ¿Por qué tú y yo creemos hoy en el Antiguo Testamento, aunque vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos en el Nuevo Pacto? ¿Por qué? Porque Jesús validó el Antiguo Testamento. Es parte de la revelación de Dios completa, no solamente para los judíos, sino para nosotros. Nos dice de cómo es Dios. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús resucitado, nos encontramos con la evidencia, con la consumación de toda la ley, como Él mismo lo dijo. ¿Qué tal si vamos más allá? Y vemos el cambio en la vida del apóstol Pablo. Alguien que odiaba a la iglesia, alguien que odiaba a los cristianos. Y se encuentra en camino a Damasco precisamente a apresar a cristianos. Se encuentra allí ¿con quién?
con Jesús resucitado porque había muerto antes. La misma forma en que tú y yo nos podemos relacionar con Él. Y Pablo o Saulo de Tarso, quien fue el mayor antagonista de aquel tiempo de la iglesia, quien más odiaba a la iglesia, por su encuentro con Jesús resucitado se convierte en el mayor protagonista de la iglesia. Quien más plantó iglesias. ¿Por qué la iglesia primitiva, todas las iglesias que plantó el apóstol Pablo y otras personas, no solamente Pablo, por qué crecieron? ¿Por qué el evangelio creció en la forma que creció? Porque el evangelio es verdad. Y el centro siempre fue la resurrección de Jesús. Lo que decía Pablo a la iglesia en Corinto, lo que leímos al principio. Si Él no ha resucitado, estamos todavía en nuestros pecados. Pero qué bueno que resucitó, porque entonces eso significa que no estamos en nuestros pecados. Y Pablo plantó tantas iglesias. Para los tiempos del apóstol Pablo, no solamente Pablo, los apóstoles, todos fueron mártires por el evangelio. Quien único murió naturalmente fue Juan, después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo. Personas que antes estaban llenas de temor, ahora están llenas de valor. ¿Por qué? Porque saben con toda certeza que lo que creemos no es un cuento de hadas. No es que alguien tuvo una revelación, una supuesta revelación y comenzó a escribir. No, lo que ellos vieron era la veracidad del evangelio siendo probada frente a sus ojos. La resurrección es real y por tanto todo lo que la palabra enseña es real. Y este mensaje fue tan convincente que estos discípulos dieron su vida por el evangelio. Si algo comprueba la veracidad de que Él resucitó y que no fue un cuento, ¿quién estuviera dispuesto a morir por una mentira, por un cuento? Nadie estuviera dispuesto a morir por un cuento. La resurrección de Jesús es comprobada también por la dedicación, la entrega, no solamente de los apóstoles, sino miles de personas que morían en la arena del circo romano solo por ser cristianos. Hoy por hoy, en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, hay personas que mueren a diario por el evangelio. Hoy por hoy, hay 2.640 millones, según algunos estimados, 2.640 millones de cristianos en el mundo entero que celebramos resurrección. ¿Por qué? Porque creemos con toda certeza que Él realmente resucitó. Quiero darle, si le va a dar un aplauso, déselo a Él y déselo fuerte. Quiero hablarle de uno más y después vamos a terminar en una celebración gigante, estilo latino. Prepárense. Tomás. Cuando Jesús aparece la primera vez, se aparece en una casa donde estaban todos reunidos. Y digo todos porque la mayoría estaba allí, pero Tomás no estaba allí. Y Jesús visita de nuevo la misma casa, en la misma manera, de una forma tan similar que algunos piensan que hubo solamente un evento, pero en realidad fueron dos, porque en uno Tomás no estaba, en el segundo Tomás sí estaba. ¿Saben por qué Jesús se aparece esta segunda vez a los discípulos? ¿Saben por qué? Porque Tomás necesitaba ser alcanzado, porque Tomás necesitaba ser perdonado, porque Tomás necesitaba tener un encuentro con Jesús resucitado. En la primera ocasión él no estaba, no lo pudo tener. En la segunda Jesús llegó y llegó simplemente por Tomás. Podemos pensar que quizás Tomás no llegó la primera vez porque tenía temor y evidentemente tenía incredulidad. En la segunda ocasión, cuando se aparece Jesús, Él dice: si no pongo mi mano o mi dedo en tu costado, no creeré. Y Jesús muestra los hoyos de las manos y dice: ven y pon tu mano. Y después dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás. Y la vida de Tomás fue transformada. Quizás tú piensas que tú no eres importante para el Señor. No, yo no soy insignificante, yo soy insignificante, yo no soy tan importante. Pero tú tienes un nombre, una identidad única, un valor único. Y el Señor quiere
tener un encuentro contigo. El Señor quiere que tú le conozcas y que tú vivas en una relación permanente, constante, transformadora, llena de vida, de propósito, de significado, al conocer a Jesús resucitado.